Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y seguimos con La Vida en Violeta. Esta vez tenemos a una invitada muy especial, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nelly Borges, qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. Buenos días, compañera, buen día a las personas, a tus oyentes. Soy Nelly Borges, soy de la Red de Mujeres de la Matanza, acá en el conurbano bonaerense, en este profundo, diríamos en esta matanza profunda, que en estos momentos está muy azotada por el coronavirus. ¿Qué hace tu asociación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué actividades desarrolla en La Matanza? Bueno, nuestra organización nace allá a lo lejos en el año 89, de ese momento trabajábamos en la comunidad. Yo trabajaba en una sociedad de fomento, soy agente de salud, trabajaba tomando fiebre, acompañando a mujeres embarazadas, o sea, trabajando todo, arreglando nuestras calles, buscando mejor calidad de vida para las barriadas pobres en las cuales estamos. Compañeras nuestras estaban trabajando en capillas, algunas en comedores, en asentamiento, porque era la época allá en los 80 que se tomaban tierras. Todo eso era que nosotros nos conocíamos de ir a misa, de estar en catequesis, porque todas somos pertenecientes en ese momento a comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación. Entonces de ahí empezamos a trabajar, nos unimos en esta ingrata tarea de los comedores. Y ahí, entre cocinar con leña mojada, porque en una gran ciudad la leña se acaba, que vivimos de la solidaridad haciendo ollas para dar de comer a los vecinos, empezamos a contarnos nuestros problemas, y por casualidad muchas de nosotras teníamos en nuestras casas situaciones de violencia, vivíamos situaciones de violencia, entonces nos empezamos a contar mientras cocinábamos, estábamos así trabajando, dando de comer, empezamos a contar nuestros problemas, y ahí nace la inquietud nuestra de conocernos y empezar a saber que mucho más allá de nuestro trabajo comunitario, de que nuestras parejas eran hombres bien probos, que eran bien vistos en la sociedad, que trabajaban en todos lados junto a nosotras, en lo privado eran opresores y teníamos situaciones de violencia. Ahí nacemos, allá por el año 89. Eso te estoy diciendo que tenemos nuestra institución más casi de 30 años. Qué maravilla, porque claro, hay muchísimas formas de militar para empoderar a las mujeres, digamos, muchísimas formas de militancia feminista, y también muchas formas de vivir la religión, ¿no? Con un servicio social, con estas comunidades de base que realmente son súper esenciales en los barrios más vulnerables, ¿no? Entonces, de pronto, este proceso, de encontrarse y descubrir que hay también otros temas que las unen, ¿no? Y esta, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese tema, Nelly, ¿cómo están organizándose? ¿Qué están haciendo? Nosotros, las mujeres comunes, que tenemos una vida cotidiana, no nos damos cuenta y nos empezamos a decir que la política, no nos interesa la política, no nos interesa determinadas cosas. Y lo que no nos dimos cuenta es que nosotros sí estamos haciendo política en los barrios cuando trabajábamos. El hecho de empezar a trabajar desde la teología de la liberación en las comunidades nos decía que no teníamos que tener miedo a comprometernos, si somos capaces de hacer, porque teníamos calles de tierra, buscar el asfalto, no teníamos agua corriente, tampoco teníamos cloacas, o sea, había cosas que no teníamos como derecho y dignidad. Estábamos muy lejos de pensar que éramos feministas. El feminismo era algo que estaba lejos, pero después trabajando con nuestros curas, que en ese momento la teología nos decía que Jesús había venido a la tierra, o Dios había mandado a su hijo a la tierra para liberar a los pobres o a su pueblo de la opresión.
Entonces él nos decía, los curas nuestros nos decían, si ustedes empiezan a trabajar en algo que las hace sufrir y las oprime, como es la situación de violencia, entonces toda lucha contra la opresión es una lucha para llegar a un reino más igual. Y cuando allá a lo lejos, después de 10 años, nos dimos cuenta que el feminismo es la lucha contra la opresión de la mujer. Entonces es casi la base de lo que dice el Evangelio. Estábamos lejos de imaginarnos todas estas cosas, porque de golpe decir que tenemos que luchar contra nuestra opresión, estamos luchando hacia adentro. No fue fácil empezar a trabajar el tema de violencia en un barrio, porque entonces la gente nos decía que nosotros queríamos destruir la familia, que queríamos separar a la madre, al padre de sus hijos, que éramos malas, que éramos todas, que queríamos todos queríamos el aborto, que no nos interesaba cosa, y nada que ver. Nosotros queríamos a los compañeros que habíamos elegido para vivir, pero no elegimos que nos peguen. Nosotros elegimos vivir en pareja, tener hijos cuando nosotros quisiéramos, y no que los embarazos vinieran porque el hombre decía que era obligación, y si nosotros no queríamos tener sexo, nos decían que andábamos con otro, que éramos frígidas, que era una obligación. Y también aprendimos eso, que dentro del matrimonio no hay obligaciones, hay deseos, hay complementarse con la pareja, de que si nos unimos con un varón era para ser felices, y que si ese varón nos oprimía o no nos dejaba estudiar, no nos dejaba ser libre, era algo que estaba mal. Pero eso lo aprendimos desde la lectura popular de la Biblia con mirada de mujer. Y entonces lo que te estoy planteando es que nosotras, la organización nuestra nace en el año 89, desde las comunidades eclesiales de base, y nosotros somos todos militantes porque siempre hemos ido a los seminarios de formación teológica, que tienen casi 35 años, que nace en el 86. Por rara casualidad, después de 5 años, en el 89, nos invitan a los Encuentros Nacional de Mujeres, donde conocemos el tema del género. Entonces nuestra lucha se entrecruza, y lo que te quiero decir con esto, a vos y a las oyentes, a las mujeres, a los varones, a todos los adolescentes o niños que tal vez están en tu comunidad, que uno nunca se da cuenta hacia dónde va y cómo se empodera. Creo que cada una y uno y cada de nos empezamos a buscar lo que es bueno para nuestras vidas, que es bueno para la felicidad. Cuando una mujer se pone a luchar, que sale a la calle porque no tenemos agua potable, cuando salimos a la calle porque mataron a nuestro vecino, o cuando salimos a la calle tal vez por los derechos, como muchas mujeres o el movimiento de mujeres sale, estamos saliendo con lo que sabemos hacer. No hay una sola lucha, hay un montón de luchas para buscar felicidad. Cuando hablo de felicidad estoy hablando de vida digna, de que los niños puedan ir a la escuela, de que podamos salir, aunque sea a tomar un helado, a que tenemos derecho a trabajar, tanto varones y mujeres, y nos paguen por nuestro trabajo, que no es la obligación de la madre estar siempre dentro de la casa y cuidar, cocinar, que ese trabajo no sea bien visto. O sea, estamos hablando de todas esas cosas que quieras que no somos madre 24 horas. Porque nos dice, desde el mensaje de la iglesia y la escuela, que son esas instituciones, dice que nacemos madre. Y no nacemos madre, nacemos mujeres. Las mujeres decidimos qué hacer, si queremos estudiar mientras vivimos con nuestros padres, porque nuestros padres nos dicen, lo primero que nos dicen a los hijos, varones y mujeres, nos dicen, tiene que estudiar. La obligación de ustedes es estudiar, y los padres trabajamos para darles lo mejor. Claro. En ese momento, somos todos hijos, hay unos padres que nos dicen que tenemos igualdad de derechos, que debemos estudiar, que debemos buscar mejores proyectos. Después nos dice nuestra madre y nuestros padres. A los varones les dice, ustedes son dueños, pueden andar por la calle, porque ustedes son ganadores. Pero nuestras madres nos dicen, vos sos mujer, no podés andar en la calle, te tenés que estar... Entonces empieza en nuestra juventud a decirnos qué cosas son para varones y qué cosas son para mujeres.
Eso es el tema de género, cuando alguien te dice qué tenés que hacer. Y es mentira, porque si vos me trajiste al mundo es para que sea feliz. Absolutamente. Entonces yo también puedo trabajar, yo también puedo salir a la calle, puedo enamorarme, puedo tener hijos, todos tenemos los mismos derechos. Eso es cuando uno lucha por la temática de género y buscar igualdades. Te lo digo porque a veces nosotras, mujeres comunes, que estamos en nuestras casas, nos confunde diciendo nosotros no estamos para eso. En nuestra casa, en el mundo privado, somos la base de la sociedad. Somos los que le damos la riqueza a un país. De acuerdo, Nelly. Vamos a un tema musical y volvemos con esta entrevista tan apasionante. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y volvemos con La Vida en Violeta entrevistando a Nelly Borges de la Red de Mujeres de La Matanza. Nelly, lo primero es darse cuenta exactamente, todo lo que has dicho es un abrir de ojos, paulatino a veces por los golpes de la vida, y a veces cuando se tiene suerte uno pertenece a una comunidad como la tuya, en donde hay otras miradas, unas miradas más respetuosas, unas miradas, como bien dices, que va a la felicidad y a la plenitud de todas las personas, ¿no? Con mismos derechos para hombres y mujeres. Contame, por favor, en estos tiempos de pandemia, que, bueno, se han disparado las cifras, los llamados, las denuncias, los pedidos de ayuda, porque, bueno, se ha disparado la violencia doméstica, ¿no? ¿Qué en el trabajo de ustedes, qué ha cambiado? ¿Qué notás que ha cambiado? Y sobre todo, ¿qué soluciones hay para esto? A ver, Vero, nosotros lo que te puedo decir para poder contestarte esa pregunta es que nosotros cuando empezamos no sabíamos que teníamos situaciones de violencia. Nunca nos dimos cuenta que yo era una persona que sufría situaciones de violencia. Y muchas de las compañeras que estábamos en los comedores o en la sociedad de fomento teníamos situación de violencia. Empezamos a contarnos cosas y nos empezamos a dar cuenta. Cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a perder la vergüenza y contarle a nuestra compañera, mirá, ese que es bueno, vos sabés que cuando llegue el domingo me pega, o toma algo, o me maltrata, o me dice que la plata no alcanza. Empezamos a ver todas las cosas, esas violencias simbólicas, sutiles, que me dice, qué tonta que sos, no te das cuenta. O sea, nos empezamos a dar cuenta cuánta violencia sufrimos. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta que éramos víctimas de violencia. El tema es qué hacemos, que si éramos bien conocidos en el barrio, éramos ministros de la Eucaristía, yo trabajaba en sociedad de fomento, éramos muy conocidos en el barrio, ¿cómo decir que tenemos situaciones de violencia que nos pegaban en nuestras casas? Claro. Ahí nos empezamos a juntar para hablar de violencia, nos tuvimos que formar, pero no sabíamos nada. Empezamos a ver, a darnos cuenta de que de violencia había que estudiar y pedir ayuda. Y nos fuimos formando. Nosotros íbamos a estudiar como operadores en violencia y volvíamos a nuestras casas y trabajamos con la gente del barrio que sufría violencia. Así que nosotros que sufríamos violencia íbamos a aprender a leer los papeles que nos daban y después veníamos y trabajábamos con nosotras mismas y con las compañeras que sufrían situaciones de violencia. Eso es un largo camino a darnos cuenta y a salir de la situación de violencia. Nosotros llegamos a ser lo que somos ahora es porque fuimos cambiando nuestra propia vida. O sea, decirle a las mujeres de tu comunidad que se cambia la realidad cuando uno se hace cargo de los problemas que tenemos. Y a veces es antipático, no somos bien vistas, pero la idea era empezar a trabajar. Entonces nosotros ahora estamos trabajando, trabajamos con mujeres que sufren situación de violencia, con niños y adolescentes que sufren situación de violencia, trabajamos con el abuso sexual.
Lo que te quiero decir es que a lo largo de años jamás soñamos que íbamos a tener una organización como la que tenemos, con el alcance territorial que tenemos. Pero no nos podemos olvidar que todas nosotras somos personas comunes, del común, del barrio, y que logramos armar una institución. Ahora en lo grande sí pudimos contratar, vienen profesionales, porque profesionales feministas que están comprometidas con la lucha, ¿me entendés? Que son psicólogas, trabajadores sociales, algunas son abogadas, médicas, pero son compañeras que son feministas, pero que están comprometidas para luchar en los barrios. A ver, nosotros siempre decimos, para que las compañeras que están ahí en sus casas, o los varones, o los adolescentes, o las niñas jóvenes, que a veces acá por los barrios hay mucho embarazo adolescente, empezamos a discutir que no existe la prueba del amor, que el varón nos decía, si me querés te tenés que acostar. Entonces empezar a cambiar esos mitos, esos prejuicios. Eso que siempre dijimos que hay, tal vez se escuche mucho el sistema patriarcal, el machismo. Y decía que había un mundo de lo privado, de la casa, que nadie se podía meter en lo que pasaba en la familia y en las casas, y que lo público era de afuera. Esta cuarentena, este COVID, vino a reforzar el encierro nuestro. ¿Se ha exacerbado la violencia del varón en la pandemia? No. Lo que sí se ve en la pandemia, esta pandemia mostró las desigualdades de un sistema, las desigualdades de una pobreza, las desigualdades, y por suerte, mirá lo que te digo, por suerte, mostró la carencia de un problema estructural de la justicia. Entonces, la violencia, o las mujeres en este momento sí estamos encerradas, porque hay otra violencia que le permite al varón desligarse de su responsabilidad. La primera irresponsabilidad es cuando las madres son separadas y no le pasa la cuota alimentaria. Total, como no puede salir, como no puede trabajar, entonces no puede pasar de la cuota alimentaria. En los padres separados el problema se da con que, bueno, no podía buscarlo, no puedo estar, entonces los niños quedan encerrados porque el padre no podía buscarlo. Entonces estoy hablando en un contexto de pandemia, de que tenemos acá en el conurbano bonaerense la prohibición de salir. Nosotros seguimos como el primer día, ustedes ya ahí en Jujuy están en otro contexto, nosotros acá seguimos como empezamos, y al contrario, el virus está en nuestras barriadas pobres ahora, así que estamos peor que el primer día. En ese contexto lo que te puedo decir que sí, que las mujeres quedamos encerradas en nuestras casas, viviendo con el agresor, que no podemos salir a hacer denuncia, que las denuncias no se pueden hacer porque no podemos tomarnos un micro porque tenés que tener el permiso, no hay remises, las comisarías no hay patrulleros, todo eso como es. Las niñas que son abusadas viven con el abusador. Entonces, a veces si a vos te golpean, te golpearon mal, te pongo un ejemplo, una compañera el otro día el marido le pegó y le quebró el brazo, y no quería ir a un centro de salud porque tenía miedo a contagiarse. Claro. Esas son las situaciones en este momento que se conglomeran para complicarnos mucho más. La violencia, sí, hay muchas medidas que están, todo hay un sistema que ayuda a la enfermedad, pero no vieron las situaciones de violencia que nosotros las mujeres quedamos encerradas en nuestras casas por el miedo a contagiarnos. Ahora yo me pregunto, y le cuento a las compañeras de tu audiencia, que las mujeres ahora tenemos dos miedos. Si salimos a la calle nos mata el COVID-19. Y si nos quedamos en nuestras casas nos matan nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros padres, o nuestro novio, nuestro ex. Esas son las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué soluciones, qué apoyos brinda las personas las mujeres de tu asociación, que es La Matanza, por cierto? La Matanza tiene 2 millones de personas. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Qué están pudiendo hacer las compañeras de tu asociación? Mira, nosotros lo que pudimos hacer allá en marzo cuando se paralizó, y no es todo desesperanza, ¿viste? Nosotros, todas las mujeres que venían a los grupos, hacían la denuncia, venían a los grupos, esto se paralizó.
Ahora todos tuvimos que aprender, hasta las mujeres, hasta los adolescentes, hasta los niños, porque estamos trabajando por este medio que es el Zoom. O sea, nos estamos viendo por el celular, por el WhatsApp. O sea, el tema es que la mujer se puede comunicar, se comunica nosotros tenemos grupos, entrevistas por Zoom, o sea, por computadora, por llamadas telefónicas. El trabajo con las psicólogas también hacemos personalizado. O sea, lo que antes nos llevaba 40 minutos y ahora nos puede llevar las veces que la mujer puede llamarnos por celular y hablar con ella. Estamos haciendo un seguimiento, estamos logrando articular. Ahora, gracias a Dios, hay un nuevo gobierno. Los colores del gobierno han cambiado, entonces también muchas compañeras feministas están en cargos políticos, en direcciones de la mujer, direcciones de violencia, y hace que podemos articular. Nosotros el año pasado acá en Matanza tuvimos 5 feminicidios. En lo que va de ahora no tenemos ninguno. Pero claro, aumentaron las denuncias por abuso, aumentaron muchas denuncias, pero estamos haciendo lo que se puede dentro del contexto que se puede. Exacto. Para no buscar desesperanza, en los barrios podemos hacer mucho, en los comedores los compañeros y las compañeras que están. Nosotros en lo que hicimos ahora nos pusimos a hacer barbijos, repartimos gratis. Hay muchas organizaciones que hicieron panfletos caseros, ¿viste? Con fotocopias en su computadora. Y los comedores cuando cuando entregan la comida, entregan un papelito que digo, estás teniendo ayuda, contactarnos. O sea, hay una comunidad más abierta, más alerta en el tema de la violencia. Estamos logrando, no digo contenerla, pero vamos a salir como es posible que esta persona que está hablando también salió de las situaciones de violencia y se formó y está trabajando. Lo más importante es que nos demos cuenta que nos merecemos vivir mejores. Varones, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores. Exactamente. Nelly Borges, de la Red de Mujeres de la Matanza, mil gracias por haber estado con La Vida en Violeta. Este es tu programa, te vamos a estar molestando más veces, porque creo que hay que aprender, que podemos aprender unas de otras, que podemos aprender que hay otras formas de militar y bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Empezar a manejar tecnología y vamos a estar en permanente contacto. Mil gracias por haber estado con nosotras. No, nada, Verónica, lo único que podría decir, si me permitís, claro que es poder decir que todos aquellos que somos cristianos, no importa la religión que profeses, que vos sabés que tenemos que empezar a ver, a veces los discursos de la religión son opresoras, pero el discurso del Dios de la vida no es opresor. El Dios de la vida nos manda que nos hagamos cargo de nuestra vida, que nos hagamos cargo de buscar lo que es mejor para nosotros. Y entre las mujeres, todas las mujeres no somos iguales, somos múltiples, somos diversas, y hay un montón de luchas, y no solamente hay que salir a la calle, no solamente hay que quedarse en la casa a cocinar, no solamente hay que ir a la iglesia a prender velas. Las luchas son diferentes, como diferentes son las necesidades que tengamos. Lo más importante es pensar que el Dios de la vida nos trajo acá para ser felices, y el feminismo bien entendido nos dice que hay que luchar contra la opresión. Así que lo único que les digo, que en tiempo de incertezas, en tiempo de cambio de una sociedad, debemos empezar a querernos y amarnos entre las mujeres, porque somos las dadoras de vida. Sin nosotros no hay otra humanidad posible. Cariños. Absolutamente. Un gran abrazo y vamos a un nuevo tema musical.